Buenas tardes. Algunos de ustedes seguramente conocen este ciclo que llamamos Leer el Mundo aquí en este programa de la Universidad de San Martín, que se llama Lectura Mundi, dentro de la Secretaría de Cultura, Comunidad y Territorio. Esta vez nos reunimos para hablar de Brasil, en este encuentro que llamamos Brasil y ahora qué. No nos esforzamos demasiado para pensar un título de esta charla. Vamos a tener dos personas a las que les insistimos mucho en contar con la presencia de ellas. Sabemos que es un momento del año muy complicado, la gente está medio cerrando sus actividades, pero teníamos muchas ganas de hacer esta conversación y registrarla. Se trata de, bueno, Ximena Simpson, que es una profesora de la Universidad de San Martín. Ella es brasileña y es doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es profesora e investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, y sus trabajos no tienen que ver con el análisis de los sistemas federales y de la economía política enfocada en las relaciones intergubernamentales en América Latina. Ella además coordina particularmente o especialmente un observatorio de economía y política Brasil-Argentina, que se llama OBRA. O sea, es nuestra especialista, autora de Revista Anfibia y muy querida por nosotros. Y Silvia Colombo, que es corresponsal para América Latina de Folha de Sao Paulo, que vive en Buenos Aires, pero es una corresponsal para toda América Latina. Hace muchos años que está aquí, hace 10 años, cubre temas de América Latina en general, es una formación académica en Historia de América Latina por la Universidad de Sao Paulo, hizo una especialización en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, y es autora del libro O Ano da Cólera, de la editorial brasileña Rocco. Y decía recién, para presentarlas y dejar algunos temas sueltos antes de la exposición de ambas, que había escuchado hace un tiempo una entrevista que le hizo Ingrid Beck a Silvia Colombo en un programa en la radio hace unos meses, antes de la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Y Silvia había insistido en esa entrevista con un tono, yo no diría irónico, pero sí con un tono realista. Había puesto la cuestión sobre la pregunta de Ingrid sobre cuál era el estado de la situación en el que ocurría la primera vuelta electoral en Brasil. Ella dijo muy claramente: el zeitgeist en Brasil es conservador, y lo que se discute no es neoliberalismo o izquierda, sino que lo que se discute es autoritarismo o democracia. Y entonces yo insisto con dos cosas y hago una breve referencia para que después ustedes tomen. A mí me gustaría que ella amplíe sobre esa cuestión, que me parece muy importante, en el sentido de, bueno, todavía no asumió, hemos visto todo lo que pasó en la segunda vuelta, eso confirma un poco la tesis de Silvia. Ella dio alguna mirada bastante sutil sobre el mundo evangélico, que no es un mundo necesariamente entregable literalmente para la derecha más fascista brasileña, que ahí hay que conversar. Me pareció una propuesta bien interesante, y yo creo que el PT de alguna manera, y ahí va una pregunta: ¿este PT es un nuevo PT o es un viejo PT que intenta resucitar viejas consignas? Veo en el movimiento de Lula en colocar al candidato ya preestablecido para el BID y acordar su lugar con otros países de América Latina, países socios, una vuelta de esta vocación que encarnó Lula para Brasil de una nación global, que a mí me parece muy impactante, ¿no? Como rápidamente aparece ese gesto que muestra un cierto indicador sobre hacia dónde va por lo menos la política exterior de Brasil. Y después algo que sí me gustaría que profundizaran, que es, bueno, ambas, ¿no? Hay una senadora italiana, no quiero hacer un parangón con el caso italiano, pero es una senadora italiana que se llama Liliana Segre, que es una senadora de las que son elegidas por el presidente de Italia, que es una judía italiana, que le tocó medio accidentalmente, porque ella tiene una persona de 92 años, le tocó presidir el Senado justo el día que se conmemoraba los 100 años de la marcha sobre Roma. Bueno, para alguien que perdió toda su familia en Auschwitz, que a los 13 años incluso estuvo en Auschwitz, fue muy impactante, digamos, ¿no? Y ella contó allí algo que a mí me sorprendió mucho, que es que su papá y su tío, ambos de la década del 30,
cuando ella era muy pequeña, ella tiene 92 ahora, estaban muy enfrentados, si bien se querían mucho, se amaban como hermanos, Mm. políticamente, porque su papá era un antifascista y su tío judío era fascista, era un militante fascista. Hubo una burguesía o una pequeña burguesía judía fascista en los años 30 en Italia, que había incluso participado en la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Bueno, eso terminó muy mal. El tío era tan fascista que se casó con la camisa negra y luego en el 36 se dio cuenta de que eso iba mal y entonces tomó todas las fotos de su casamiento, las recortó así donde estaba su figura y el chiste era que todos pensaban que su tía se había casado con nadie porque no estaba el novio en la foto. Entonces, la reflexión de ella es una reflexión muy apocalíptica porque lo que dice Liliana Segre, como dicen algunos otros amigos, el problema no es la relación de la política con el fascismo, sino la relación de la sociedad con el fascismo. O sea, hay toda una línea ahora teórica de reconstruir los vínculos que nunca se terminaron de disolver entre la democracia cristiana, la derecha italiana, el fascismo, etcétera, etcétera, pero lo que se dice es, bueno, pero el problema no es ese, sino que hay una sociedad que está dispuesta, ¿no? Hay un viejo autor del creador del movimiento social italiano, que se llama Vincenzo Guerra, que dice, el fascismo no es una tradición política, sino que es un subsuelo disponible de la sociedad. Cuando la sociedad se abisma, se siente frente a un precipicio, lo tiene a la mano. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto de esta expresión muy pública y muy habilitada que uno ve en Brasil sobre esta radicalización de derecha tiene que ver con esto o simplemente estamos en la antesala de la consolidación de un partido político de derecha radical? O sea, si eso se trata solamente de eso o porque uno diría, termino con esto, en la tradición más de la sociología argentina, estos nuevos autoritarismos, los autoritarismos a los que vamos a asistir, como dice Germani, el autoritarismo moderno es efímero finalmente, o sea, no dura. No dura porque tiene algo de artificial en la construcción de ese vínculo, el autoritarismo desde el punto de vista partido político autoritario, digamos, ¿no? Hay algo de la construcción de ese vínculo que resulta insustantivo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo miran ustedes ese fenómeno en un contexto de una sociedad que se hace conservadora, en donde las grandes ciudades pierde la propuesta del PT? ¿Qué significa eso y qué podemos esperar para el futuro? Y bueno, básicamente yo diría no más que esto para incitarlas y les doy la palabra y les agradezco anticipadamente por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. No sé quién quiere empezar. Como quieran, me da lo mismo. Que he pegado puntos, no sé, perdón. Pues yo puedo agarrar, Claro. yo puedo agarrar el punto y seguir porque yo creo que prefiero como periodista contestar preguntas y conversar más que hacer longas charlas porque a veces uno se pierde si no es de esa, de ese oficio, ¿no? Me acuerdo bien de cuando empezamos a charlar entre amigos y colegas sobre ese tema del zeitgeist, ¿no? Que fue una especie de concientización común con relación a que estábamos leyendo mal la idea de polarización nomás en Brasil. Hay un Lula versus Bolsonaro, hay gente de derecha, hay gente de izquierda. No es solamente eso, ¿no? Primero por las razones que ustedes ya plantearon acá, que Brasil ya es un país totalmente distinto del país que teníamos hace 20 años, o cuando Lula ganó la primera vez, ¿no? El debate político también tiene otros actores, ¿no? Antes teníamos los principales partidos hacían parte del espectro democrático, o sea que más o menos teníamos una discusión que giraba alrededor de los problemas de Brasil de una manera en que uno discordaba del otro, pero estábamos dentro de un ámbito conocido. Pero cosas cambiaron, ¿no? Pasaron cosas en esos 20 años. Una de ellas fue justamente el aumento expresivo de la cantidad de lectores evangelistas. Y yo me acuerdo que en esta entrevista que escuchaste con Ingrid, yo dije eso y siempre refuerzo cuando hablo de este tema porque me parece importante, porque también hay una buena parte de la izquierda brasileña que dice, los evangélicos son los culpables de todo y medio que demonizan este proceso. Y hay que tomar mucho cuidado con eso, porque primero el tema
de cómo los evangélicos en la política pueden ser una fuerza negativa al trabar el avance de reformas, de leyes, de derechos civiles y de un montón de otros temas que tienen que ver con la moral, con las costumbres de la gente. Eso, quien hace no es el fiel evangélico, pero sí los pastores, las iglesias que ganan mucha plata con la fe de la gente. Entonces, hay que diferenciar un poco quién es la figura evangélica, que Brasil es ese que está viendo en esta propuesta religiosa una salida, una alternativa que le habla, que le contesta las preguntas y hay que respetar a esa gente que piensa así como hay que respetar a los que piensan, tienen a cualquier religión, ¿no? Lo que sí parece que es una fuerza negativa sobre la política brasileña no es el aumento de electores evangelistas, y sí la presión negativa que hacen estos pastores que son líderes de iglesias, que muchas de ellas extorsionan sus fieles de manera bastante evidente, ¿no? Usan dinero que sería de la comunidad, que sería para la iglesia, para financiar campañas políticas de sus candidatos, ¿no? Y son gente peligrosa en su mayoría, estos pastores, ¿no? Líderes de esas iglesias, sin dejar de hacer la observación que sí, también hay pastores cuyo trabajo es muy valoroso, que están en las villas, están trabajando con gente que está adicta a drogas, que están en las cárceles. Entonces, hay que comprender ese Brasil evangélico que hoy tenemos, que tiene más fieles, mucho más fieles, el doble, ¿no?, de lo que teníamos hace 20 años. O sea, es un Brasil más policromático, ¿no?, en términos de religiosos, ¿no? Y no es solo eso, ¿no? La misma mujer del presidente electo Lula, Xanxa, puso en el tema del debate, y fue peligroso también para la candidatura de Lula, fue delicado para la candidatura de Lula, el tema de la persecución que hay en Brasil desde hace muchos años de las religiones afro-brasileras, que son muy mal vistas por una élite de la sociedad, ¿no? Por razones de campaña, Lula medio que sacó ese tema de la mesa, pero uno sabe que él está en favor de la pluralidad religiosa de Brasil, ¿no? Entonces son temas para estar mirando, ¿no? Los que de alguna manera apoyaron a Lula porque era eso, el debate era democracia en contra de autocracia, ahora tienen que mirar el detalle. Ok, se venció quizá el mal mayor, ¿no? Se venció la alternativa autoritaria, pero ¿qué vamos a hacer con esas pequeñas cuestiones? Por ejemplo, la persecución a religiones tradicionales brasileñas y temas, temas de los derechos de la mujer, como el aborto, que Lula también tuvo que dar un paso atrás. Antes era defensor del tema, tuvo que ceder por la alianza con los evangélicos. O sea, hay varias cuestiones creo que es lo que vamos a debatir hoy, ¿no? ¿Y ahora qué? Y ahora que ya vencimos el gran antagonista, ¿no? ¿Qué hacemos con los divergentes, ¿no? Lula durante la campaña usaba mucho esta frase, ¿no?, sobre las alianzas que estaba haciendo. Cuando le preguntaban, ¿cómo es posible que estás haciendo alianza con el PMDB, con Alckmin, con no sé quién, con Tebet? Y él decía, hay que hacer alianza hay que juntar los divergentes para ganar al antagonista. Bueno, ahora se ganó al antagonista. ¿Y qué se hace con los divergentes? Porque las divergencias no son pequeñas, algunas son pequeñas, pero en general no son pequeñas, ¿no? Y eso no hablamos solo de religión, hablamos de ambiente, del agronegocio, ¿no? El tema del cambio climático, cómo vamos a preservar la Amazonía y a la vez dar de comer a la gente, ¿no? A la cantidad de temas van a pasar por toda esta gama variada de modos y proyectos de Brasil, que está representada en esta equipe de transición, ¿no? Ese es el gran desafío de Lula. Y cuando yo hablaba de un zeitgeist, creo que no quería decir solo con relación a religión. Yo creo que por mucho tiempo el PT fue el gobierno, el PT fue el status quo, fue el establishment,
y había toda una valoración de un discurso social, de un discurso políticamente correcto, que no estaba aislado del mundo, ¿no? Estaba pasando en otras partes del mundo, ¿no? Era como se estaban replanteando el modo como referirse a los afro-brasileños, cómo referirse a las diversidades, a cómo tratar a la sociedad LGBTQI. O sea, eran tiempos de pensar esas cuestiones. Y lo que tuvimos fue el backlash, ¿no? Para usar otro, solo usando palabras extranjeras, perdón, zeitgeist, backlash. Tuvimos el retorno un poco de los que se enojaron con tantos cambios, ¿no? Tipo, ¿por qué estamos haciendo tantos cambios? ¿Por qué estamos aceptando a tanta gente de la nada? ¿Por qué de repente no puedo decir fulana es una negra de mierda? O no puedo decir ciclano, no puedo referirme a la sexualidad de alguien para criticarla. O sea, mucha gente se enojó con eso y guardó por muchos años este enojo. ¿Por qué? Quiero decir lo que yo pienso. Cuando esas personas que hoy identificamos con lo que sería la extrema derecha o la derecha, se dicen defensores de la libertad, es de esta libertad que están hablando, la libertad de poder decir lo que yo quiero, la libertad de poder insultar a alguien, a minimizar a alguien, a decir que una mujer no puede, es muy tan fea que no la puedo violar, que era lo que decía Bolsonaro sobre una diputada brasileña. O sea, la libertad que pregonan es una libertad del insulto, de poder no ser políticamente correcto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que está el zeitgeist también. Ahí es menos religioso y más de la cultura, ¿no? Una vez ese tipo de comportamiento se soltó y se soltó con la ayuda de las redes sociales y la promulgación rápida de esas ideas, ¿cómo se vuelve atrás? ¿Cómo se reeduca una sociedad o se cambia una sociedad o se llega a un consenso en una sociedad, ¿no? Porque lo que tenemos ahora es una cosa mucho más agresiva en el debate, ¿no? A mí no me gusta hablar tanto del tema polarización, porque no existe una definición muy clara de eso, ¿no? Ustedes que son académicos sabrán mejor que yo, no existe una definición muy clara de qué es la polarización, ¿no? Pero lo que uno lleva a creer en estos días es que es una manera de debatir política más violenta, ¿no? Sea verbalmente y a veces incluso físicamente, ¿no? Yo creo que yo empezaría mi parte hablando de este tema, por ahí abriendo para que alguien más dijera algo sobre este tema y ahí avanzamos. ¿Qué les parece? Perfecto, Silvia. Si querés, pasamos a Ximena y en todo caso después hacemos una nueva ronda de Sí, intervenciones. Bueno, gracias Mario por la presentación, por la invitación. Gracias Silvia por acompañarme en este panel. Bueno, yo soy más cuadradita porque vengo de la academia y estoy acostumbrada a las presentaciones y pasarme un PowerPoint, pero seamos más relajados en todo caso. A ver, yo creo que un punto crucial es que yo creo que uno tiene que entender, y que armé mi presentación en ese sentido, es justamente pensar este nuevo gobierno como un gobierno de transición de 4 años de transición, ¿no? Yo creo que no ganamos y hay que tomar cuidado con la idea de ganar. Yo creo que estamos frente a, yo listé 5 desafíos muy importantes que tienen que ver con la retomada o el encauzamiento, las posibilidades de volver a reencauzar a Brasil en un sendero que vaya a el fortalecimiento, nuevamente el fortalecimiento y después la consolidación de la democracia en Brasil. Yo creo que estamos todavía, que no asumió todavía el gobierno, ¿no? Y yo creo que Lula, como un animal político que es, y un gran articulador y con mucha visión, no solamente de la política doméstica como la política de Brasil en el mundo, ¿no? Ahí Mario, tú mencionaste cómo no, el aspecto de la política exterior, cómo Lula la viene manejando, y yo creo que él justamente está mirando hacia la necesidad que tiene de reconfigurar a Brasil y de la ayuda externa en la reconfiguración interna de Brasil. Bueno, en ese sentido nosotros estamos justamente en la cuerda floja todavía de pensar que al final de próximos 4 años, lo que podemos ver es una reversión y el fortalecimiento justamente de
el conservadurismo en Brasil. O sea, Lula tiene el gran desafío de que este gobierno resulte, pero no el gobierno del PT o el gobierno Lula, que este gobierno resulte con la reconstrucción de Brasil, porque hubo un desmantelamiento rotundo con el gobierno Bolsonaro, y reencauzar también el sistema partidario brasileño, que también se erosionó, se desmembró y prácticamente desaparecieron los partidos de derecha democrática. Y en ese sentido, yo creo que uno tiene que pensar o entender a estos nuevos actores, a esta nueva derecha o la extrema derecha radical que Bolsonaro encarna, como un actor político que no viene de ahora y no surge ahora. Como bien Silvia dijo, yo creo que encontró voz en Bolsonaro, o una voz más fuerte en el gobierno Bolsonaro. En una entrevista que hice recientemente, yo dije, Brasil perdió el pudor de hablar. El brasileño no tiene más pudor en ser violento, en ser, ¿no? Bueno, ácido, ¿no? Y de decir lo que piensa en el sentido más delicado de la esencia de la naturaleza humana y social, ¿no? Entonces yo creo que estamos frente a un nuevo actor político, que es la extrema derecha radical, y que lo que estamos viendo ya en muchas investigaciones que se vienen haciendo, principalmente en una que se llama la cara de la democracia, que son varios investigadores brasileños que la llevan a cabo, es que este nuevo actor político no está representado por Bolsonaro como lo que se llama en Brasil un realineamiento de electores frente a un partido. No, hay un alineamiento, y eso quiere decir que hay una construcción cohesa y coherente de un partido político de extrema derecha. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar, bueno, perdón, el gobierno tiene que tratar de debilitar y de reconstruir una derecha democrática. Yo creo que hay un nuevo actor político que viene con fuerza y que es el gran desafío de este gobierno, que también, que es un gobierno que no es PT, ¿no? Es un gobierno que, bueno, surge de una coalición pluripartidaria con ideologías variadas, ¿no? Pero pro-democrática, y este gobierno también tiene que ayudar en cierto sentido, ¿no? O la gestión gubernamental tiene que también ayudar a encauzar o a fortalecer nuevos liderazgos que hoy en día, por ejemplo, Tebet o el propio Alckmin, ¿no? De derecha, para que las próximas elecciones realmente representen una opción viable, ¿no? ¿Por qué? Porque en Brasil el elector de derecha y algunos electores de izquierda también se quedaron sin bandera, ¿no? La cuestión de la izquierda incluso es mundial, pero no viene al caso ahora. Pero los electores se quedaron sin bandera, y al quedarse sin bandera, en muchos aspectos van a optar o pueden optar por un bolsonarismo, ¿no? Entonces hay que tratar de vaciar la extrema derecha radical, no creo que se vaya en el corto plazo, pero intentar justamente ir debilitándola en el tiempo. Yo creo en ese sentido, cuando me callo en un minuto, yo creo que ahí hablaste un poco de la política externa. Yo creo que Lula muy inteligentemente salió a buscar recursos afuera, recursos que pueden significar una inyección de recursos económicos que Brasil necesita, y también salió a buscar todo lo que es la retomada del soft power de Brasil, que tanto representa, ¿no? la tradición del Itamaraty que Lula retoma. Y ahí un poco lo que también Silvia mencionaba, la agenda de política ambiental, la agenda de ciertos valores, que también tiene que ver con lo que durante un tiempo fue la marca Brasil, ¿no? Que la marca Brasil, que es el soft power, que también trae recursos hacia el país. ¿Y por qué eso es importante como estrategia política? Porque Brasil necesita equilibrar su economía, y no para que Lula justamente no pierda capital político durante los próximos 4 años, para que él efectivamente pueda llevar a cabo una agenda muy compleja que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia brasileña, para que realmente, dentro de 4 años, podamos voltear la página y decir hay menos espacio para prácticas o agendas ¿no? Con objetivos autoritarios o no democráticos. Entonces yo creo que hoy en día Brasil es una página en abierto, ¿no? Pero
un poco la economía, para mí sería en ese momento el ceteris paribus de una investigación. Es lo que tiene que estar equilibrado, una agenda que Lula no va a poder tener una agenda al estilo PT o más progresista, y él lo sabe. Él va a tener que equilibrarse en agenda no tan progresista o más conservadora, del lado de los valores y de las costumbres, y del lado de la economía también. Entonces, él va a estar en permanente juego y equilibrio, pero la inflación tiene que ser controlada, la cuestión de la responsabilidad fiscal adquiere un peso moral, porque Lula tiene la obligación, ¿no? Incluso por el último gobierno de Dilma, de equilibrar las cuentas fiscales, y también para no perder apoyo de la que se llama parte de la Faria Lima, o de los empresarios brasileños que le dieron finalmente apoyo después de un largo tiempo, y también traer así parte de lo que Silvia también mencionó del agronegocio, que tanto ganó con los gobiernos del PT, ¿no? Y que ahora se debandó, ¿no? Se dio de vuelta, pero que no todo el agronegocio es antipetista o anti-Lula, ¿no? No antipetista. Entonces, es una agenda bastante compleja que yo creo que le esperan los 4 años al gobierno de Lula. Me callo un poquito, si quieren. Hago un par de preguntas para retomar un poco la exposición de Silvia y de Ximena, como digamos, desde la necesidad de saber un poco más. La primera pregunta es, ¿cómo es la sociología del voto a Bolsonaro? O sea, entendemos esta tesis que se aplica incluso en Argentina, la idea del desenfado de la derecha radical. Hay una derecha radical que está habilitada a decir cosas que estaban reprimidas de alguna manera, pero a mí me gustaría saber, porque hay una especie de sentido común en los medios que dice, bueno, el establishment finalmente le quitó el apoyo a Bolsonaro, entonces la movida de Lula de poner a Aykins y el PMDB, etcétera, etcétera, está asociada a esta idea de que hay un sector de la burguesía paulista, etcétera, etcétera. De todas maneras, uno cuando mira el resultado de las elecciones en los centros urbanos del sur para abajo, claramente uno dice, bueno, ¿quiénes son los votantes de Bolsonaro? No, digo desde el desconocimiento, y cuáles serían los apoyos del PT en las grandes ciudades, donde hay más sectores medios, etcétera, etcétera. O sea, primera pregunta, ¿hay un componente popular en el voto de Bolsonaro? ¿Cuál es? ¿Qué magnitud tiene? Etcétera, etcétera. La otra cuestión es, estamos a punto de publicar un artículo de un amigo de la Universidad de Porto Alegre, que se llama Eber Marzulo, que ya habíamos publicado un texto de él, y él usa una metáfora refiriéndose a una famosa película de Glover Rocha que se llama Terra en Trance, una película del 67, una especie de ficción de una banda delirante, autoritaria, que toma el poder en un país ficticio que se llama El Dorado. Y él hace un poco la metáfora de, bueno, Brasil habría sido tomado por una especie de banda del estilo de la que aparece y digo, la nota se llama Brasil en trance, a propósito de la idea de transición que trae Ximena, ¿no? Quiero decir, y él dice, bueno, algo de eso ocurrió en ese interreño de Bolsonaro. Entonces mi pregunta es, bueno, pregunto una pregunta incluso interpelando el artículo de Weber, que es, finalmente Bolsonaro tuvo que armar un gobierno, tuvo que recurrir a sus cuadros, tuvo que construir el poder del Estado desde su propia prédica, de su propio postulado, de sus propios principios y de su propia práctica, o sea, con un ministro de Economía ortodoxo, etcétera, etcétera. Esos cuadros no son, quiero decir, uno finalmente construye un gobierno, gana unas elecciones, un tipo que venía casi del no partido político como Bolsonaro, de un partido político muy pequeño, y finalmente construye una plataforma de gobierno y un gobierno efectivamente con sujetos que va a buscar en algún lugar, que están en algún lugar. Mi pregunta es, ¿cuán homogéneo finalmente son esos cuadros respecto de lo que llamaríamos el suelo ideológico de Bolsonaro? O sea, ¿cuánto se ha consolidado en esa clase política que finalmente gobernó el Brasil? Y pienso en ministros, en todo ese aparato gigantesco que es el Estado brasileño, ¿cuánto se ha consolidado ese suelo ideológico que está representado por el bolsonarismo de alguna manera? Porque entonces, si uno dice, bueno, ahí hay una élite política que es claramente consistente con esta posición, entonces estamos frente a un fenómeno que es más sólido de lo que uno puede imaginar, que siempre el desafío
es el desafío que plantearía la tesis de Germani: el autoritarismo moderno no dura. Bueno, efectivamente, acá uno podría decir, no está tan claro que no vaya a durar, en la medida en que superó, que muy exitosamente, un desafío como fue la elección que ocurrió. Y lo otro, lo último, después iríamos a la pregunta más sobre el desafío de Lula. Insisto con esto que es una pregunta por el enemigo, digamos, ¿no? Para caracterizar la derecha radical. Y lo último es las tesis, lo que nosotros vemos en un grupo que trabaja sobre radicalización, autoritarismo social en Argentina, ¿no? El discurso de odio, que viene haciendo trabajo sobre crítica ideológica y democracia desde el 2013, tiene la tesis de, después de la crisis del 2008, la crisis mundial, la crisis financiera, hay un incremento de esas posiciones, incluso con fuertes componentes de antisemitismo, incluso medido el antisemitismo creciendo en la Argentina en sectores urbanos y en jóvenes, pero lo que muestran es la política se monta sobre ese fenómeno social, que es primero un fenómeno social, y lo que hace es apropiarse de esa consigna sin saber bien qué hacer luego con todo eso. O sea, como hay un discurso muy antiestatalista que es transversal incluso a distintas clases, lo que pasa es que la política se monta, y hay algunos que hacen, Meloni sería el caso extremo, acá Bullrich sería el ejemplo, es los que no quieren de ninguna manera enfrentarse a todo el sistema político, igual que Meloni, que no participa del gobierno Draghi, para preservar su coherencia ideológica de nosotros estamos en contra de todo esto y vamos a barrer cuando lleguemos al poder. Entonces, después veremos cuánto tiempo dura ese carácter de outsider si llegase al poder, pero está claro que el proceso efectivamente arranca primero por una radicalización de la sociedad. ¿Cuánto de eso hay en Brasil? O sea, ¿cuánto se fermentó una posición alimentaria? Yo les voy a contar simplemente una anécdota. Ustedes saben que hay Nelly Piñón es como una gran escritora brasileña, nosotros la conocimos aquí, estuvo en Argentina, vino varias veces, yo la llevé a un encuentro porque ella es de tradición galega, nosotros tenemos una cátedra Galicia en Argentina, hace 5 años vino a Argentina, no quiero cometer ninguna infidencia con esto, pero ella vino a Argentina, la llevé a una reunión, la fui a buscar en el hotel donde estaba, había estado con Vargas Llosa, etcétera, etcétera, íbamos a un encuentro con comunidad galega, le pregunto cómo estaba la cosa en Brasil, y ella me dice, el problema de Brasil es que Lula es un ladrón. Básicamente Lula es un ladrón. Lula se robó, me dijo, $1 billón. Y yo le dije, ¿1 billón en el sentido estadounidense, norteamericano? $1 billón, $1 millón de millones de dólares, me dijo. ¿Y cómo, pero ¿y cómo sabés eso? Le pregunté yo a ella. Y ella me dijo, yo soy una persona grande, tengo una persona que vive conmigo hace muchos años, yo me levanto a las 9 y a las 8 ya se levanta, y cuando yo me levanto ya me cuenta todas las noticias. Y así me informo. Como si dijéramos que esa respuesta podría darla aquí, no sé, escritor consagrado, digamos, ¿no? Ernesto Sábato, por decir algo, ¿no? Algo equivalente a Nelly Piñón. Entonces yo digo, eso para pensar un intelectual que fue presidente de la Academia Brasileña de Letras, ¿no? Que lo estoy diciendo que no hubiera... Y ella me dijo, bueno, y no tiene arreglo eso, porque ni siquiera el fiscal, no, Brasil tiene ese problema y no se puede resolver. No sé a quién habrá votado Nélida, si estará bien, no importa. Lo que quiero decir es cuánto se fermentó en el tiempo de los gobiernos PT, de los últimos gobiernos de Dilma, esa sensación y ese odio social hacia anticomunista, cómo se construyó eso que le permitió después producir una especie de convergencia fenomenal con un personaje tan extraño, tan oscuro, tan mediocre y tan insólito como Bolsonaro, ¿no? O sea, cómo ocurrió ese encuentro, que creo que evidentemente primero fue social, ¿no? Efectivamente hubo una especie de promoción inevitable del odio anti-PT, la corrupción, etcétera, etcétera. Dejo acá y después vamos un poco más a Lula. Silvia. Alguien me silenció, ¿eh? Bueno, son muchas cuestiones. Voy a tratar de pasar de manera rápida sobre lo que me parece más importante de lo que planteaste. Empezando quizá con Nélida y con lo que le pasó a ella. Es algo que le está pasando y le pasa a millones de brasileños, para decirlo lo más mínimo, y a mucha gente
justamente de este sector de la sociedad, o sea, gente mayor, gente que pasó su vida leyendo, leyendo diarios, leyendo libros, una élite intelectual, gente que perdió un poco quizá el ritmo de la sociedad del día a día porque las cosas cambian rápido, estuvo la pandemia, la gente estuvo encerrada en casa, las noticias llegan de maneras muy diversas y uno no sabe en qué confiar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nélida, como cuentas, ella se está informando con la persona que trabaja en la casa que despierta y les cuenta todo, pero les cuenta todo porque leyó a dónde. Probablemente esa persona se informó por WhatsApp, por las redes sociales que informan de un lado o de otro. Eso fue la gran diferencia, no solo de esta elección, de la anterior también. Desde diría desde el 2015, 2016, este fenómeno de redes que desinforman o que informan de modo parcial y que informan poniendo mucho más bueno, poniendo la cara de malo al PT y insuflando este sentimiento políticamente incorrecto que existe en el pensamiento bolsonarista. Eso empezó ahí por esa época, en las elecciones de 2018, eso estaba prácticamente sin control, ¿no? Me acuerdo justamente porque el diario en el que yo trabajo, Folha, fue el primero a desvendar ahí que había en esas redes de WhatsApp entregas automáticas, automatizadas que eran hechas por millones y millones y eran por empresas contratadas por empresarios amigos de Bolsonaro. O sea, ahí no hay ingenuidad, no fue un movimiento que surgió, bueno, algo habrá surgido ahí para permitir que eso se diseminara, pero sí hubo una movida y vamos a la internet, vamos a hacer por medio de distribución desenfrenada de desinformación y con eso lograron construir una narrativa tan fuerte, que aún ese año tuvo mucha fuerza en las elecciones, no logró vencer porque el Tribunal Superior Electoral de Brasil, hay que reconocer que hizo muchos esfuerzos para que la desinformación, los perfiles falsos, la gente que disparaba incorrectamente y hasta ilegalmente mensajes electrónicos fuera advertida, presa en algunos casos. Se luchó mucho en contra de eso porque de hecho estaba avanzando sobre el propio concepto de democracia, pero esa realidad, esta especie de mundo paralelo todavía existe, ¿no? Y el mismo mundo paralelo donde se informa Nélida Piñón, también es el mundo paralelo donde están pasando muchas cosas en el mundo de los que están delante de los cuarteles en Brasil ahora haciendo guardia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos ahí tienen su manera de comunicarse, hay gente alimentando cosas como si hubiera una crónica eh, eh, concatenada de hechos, ¿no? De hecho, hubo un momento en la semana siguiente a las elecciones que toda la gente que estaba delante de los cuarteles salió celebrando, como si fuera un gol, así un gol en un mundial. Y cuando se fue a preguntar qué había pasado, era porque en esa blogosfera delirante de los bolsonaristas se había anunciado que el ministro Alexandre de Moraes había sido preso, que era fake news, pero juntaron para tirar esa misma noticia en el mismo momento y explotó. O sea, uno ve la fuerza que tiene eso, ¿no? Que uno puede hacer gracia, ¿no? Por ejemplo, ahora, en estos días, eh, hubo un avistamiento de lo que podría ser un ovni en el sur del país. Y las redes bolsonaristas ya incorporaron el ovni, el supuesto ovni, al a este delirio del que estamos hablando. Entonces ya hay una narrativa que dice que el ovni vino para cambiar los cuerpos de Bolsonaro y de Lula, o sea que iba a gobernar Lula, pero en hecho sería Bolsonaro. Y hay gente que cree en eso, que no es eh, gente que no fue a la escuela o que no tiene educación o que es un albañil o que es una persona humilde, es gente formada que, ¿no? Y que cree en todo lo que llega por
celular y todo eso. Entonces, ese es un tema enorme. Podríamos estar horas aquí charlando sobre qué hacer, ¿no? Regular más o menos Internet, levantar a los políticos que mienten de las redes o no. Eso está cada vez más en la agenda, ¿no? Principalmente ahora que Elon Musk compró el Twitter y le va a rehabilitar a Donald Trump. Entonces, eso empieza todo de nuevo. ¿Tiene que tener Twitter Donald Trump? No lo sé, pero tampoco sé si es Elon Musk el que tiene que decidir. Entonces, todas esas cuestiones que parecen ser de las elecciones brasileñas, la verdad son cuestiones del mundo de hoy, ¿no? Este ambiente es el mismo, ¿no? Después hablamos rápidamente ahí del tema de cómo hacer para que la extrema derecha se contenga, ¿no? Que podamos vaciar la extrema derecha y volver a tener una derecha normal, entre comillas. Yo acompaño muchas elecciones en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo estuve en las últimas elecciones en Chile, en Colombia, la de Brasil, y si es una cosa que es una constante, por lo menos desde el año 2019, cuando la gente salió a la calle con mucha angustia, mucha demanda por temas sociales, por beneficios sociales, por intentar que el gobierno pasara a ofrecer respuestas más rápidas para sus dolores cotidianos más comunes. Desde ese entonces yo no vi ninguna derecha moderada ganar nada. Me parece que ella existe, pero se desinfló rápidamente, porque es una derecha que no es retumbante, que no usa el políticamente incorrecto, que no hace ruido, que no insulta. O sea, que no, obviamente que es una derecha más moderada y que era parte del debate de antes dentro de los límites democráticos. Yo solo vi esa derecha medio desaparecer o quedar muy acotada, ¿no? Algunos nombres se quedaron ahí como con un poco de un reducto de votos y todo eso. Sebastián Sichel en Chile, la Simone Tebet en Brasil, pero estamos hablando de 5% de la gente que está con ganas de votar a una derecha moderada, una derecha presentable que no sale y que debate con la izquierda sin entrar en ese tipo de pántano, ¿no? Entonces yo tengo mucha preocupación de que ese centro, tanto en una centro izquierda como una centro derecha moderados, tengan voz en la región. Y yo creo que la elección de Brasil, la de Colombia, la de Chile, mostraron que van a tener dificultades si no esgarzan más sus discursos para un lado y para otro. No sé si alguien quiere comentar ahí, después yo vuelvo a las otras preguntas. Jimena. Bueno, varias cosas. Estás abriendo muchos mundos, Mario. Nos podemos quedar acá a vivir. Pero bueno, después tenemos que pedir un vinito o algo, ¿no? Sí, Bueno, cierto. hay una cosa muy puntual en Brasil, ¿no? Que algo que Silvia también mencionó, que es la mayoría de los brasileños se informa a través del WhatsApp, ¿tá? Y eso no es de ahora. En encuestas, en pesquisas, lo que se vio es que 45% de los brasileños afirmaron haber decidido su voto en base a informaciones sacadas del WhatsApp. Y 79%, eso en las elecciones del 2018, afirmaron informarse a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que el fenómeno de las redes sociales y del WhatsApp en particular, en el caso brasileño, estoy de acuerdo, es un fenómeno mundial que se profundiza en una sociedad con bajos niveles de educación y de politización, ¿no? Entonces, eso creo que todavía es una diferencia del caso argentino, donde, como dije al principio, acá hay un poco más de pudor en ese sentido. Yo creo, sin embargo, que todo este caldo de cultivo no empezó ahora y, digamos, el discurso conservador lo vimos y lo vemos quizás no con tanta virulencia y con tanta violencia en otras elecciones, como en un discurso malufista, en un discurso lacerdista, ¿no? Que el discurso, ahí un poco también lo que Silvia planteaba en su entrevista, ¿no? Es una característica de la cultura brasileña, su conservadurismo, que ahora está llegando a extremos. Pero la cuestión de la extrema derecha en Brasil adquirió un
digamos, un peso, un desafío mayor o un peligro más inminente, también con ciertos aspectos que tienen que ver con la presencia militar dentro del gobierno, ¿no? Nosotros transformamos, tú hablaste sobre la estructura del Estado brasileño, que es fuerte. Bueno, Brasil, principalmente si lo vamos a comparar con la Argentina, las características y la estructura, la tradición de su administración pública, y estoy hablando de forma totalmente superficial, pero digamos, en su generalizando, es una estructura fuerte, de un Estado fuerte, más bien meritocrática en muchos aspectos. Bueno, la estructura del Estado brasileño a partir del gobierno Bolsonaro se militarizó totalmente. Y si nosotros vamos a ver también la formación, la conformación del Congreso Nacional, el aumento exponencial de candidatos y representantes que provienen de las fuerzas de seguridad del Estado es impresionante. Y ahí tomo también un poco el punto que tú hablaste al principio, pero esto sale ¿de dónde? ¿De Marte? No, no sale de Marte. También ahí en América Latina nosotros también tenemos que parar y pensar como progresistas qué estamos haciendo que no está resultando, ¿no? Los índices de desigualdad, de violencia empeoran cada vez más, y yo creo que ahí viene la violencia de muchos sectores que no necesariamente son antidemocráticos, ¿no? Entonces, ahí hay que no mezclar, ¿no? Una cosa es el bolsonarismo raíz, que quizás es un 30%, un 20%, que yo creo que tiene una agenda cultural de valores muy bien definida, que tiene que ver con una reacción a la extensión de libertades, pero también tiene que ver con una visión de Estado militarizada, autoritaria, que promueve la vuelta de los militares a la política, ¿no? Y hay otros sectores que quizás fueron ambiguos en su voto, pero que si hay otras alternativas de política, no van a votar a Bolsonaro, que es la gente que está enojada porque ni los gobiernos de izquierda resolvieron sus problemas, ni tampoco los de centro derecha y derecha, ¿no? Entonces también hay que rever, ¿no? Con cuál es la agenda, porque inclusive muchos partidos de izquierda no proponen nuevas agendas económicas y cada vez más se corren hacia la derecha. No estoy haciendo juicio de valor, estoy diciendo que aquellos electores que votaban una agenda o votaban un partido político por sus valores también quedaron desdibujados, al igual que los de derecha. Entonces hay que pensar también en cómo vamos a reconstruir, ahí vuelvo a Brasil, un sistema de partidos donde haya mayor identificación. Y ahí yo sí creo que quizás los actores, tú dijiste, Silvia, que América Latina no vemos que actores de centro derecha ganan o de derecha ganan. Bueno, quizás ahí hay que ver un poco dónde está la agenda para cubrir las necesidades de la gente que no está viendo cubierta, ¿no? Pero esos actores no son tan golpistas como estamos viendo en el caso de Brasil, ¿no? O sea, actores con Sí. netamente vinculados, bueno, el crecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas en la estructura del Estado y en la politización de las Fuerzas Armadas en Brasil no tuvo precedentes, Sí, sí, sí. ¿no? Y bueno, y después, si vamos a hablar de el huevo, la gallina, esto no pasa desde 2018, ¿no? El tema es que nosotros como académicos, y me hago mi mea culpa, sociólogos, historiadores, antropólogos, nadie se vio venir la ola conservadora. O sea, ¿qué nos pasó? Que no lo supimos ver. Porque desde 2013 se estaba anunciando que algo andaba mal, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mirando la televisión, viendo los movimientos, las movilizaciones de 2013, y todos nos llamaban para entrevistas y decíamos, no sé qué está pasando, ¿no? El gigante se despertó ¿de qué? ¿Qué es ese gigante? No sabíamos contestarlo, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, creo que hay varias cosas metidas y hay que separar un poco, en portugués se dice o joio do trigo, ¿no? De ver cuál es la semillita que Bolsonaro representa, porque yo tampoco sé si Bolsonaro va a seguir como representante de la extrema derecha radical, porque ahí estamos viendo otros, el gobernador de São Paulo, ¿no? Estamos viendo otros, pero que sí representan un sector de la población, que no creo que sea el 49%, ¿no? Que tiene
una agenda, una canasta, ¿no? De valores que se están agrupando, se están cohesionando y Uhum, representan un uhum, nuevo actor político. Ahora tenemos que uhum, reconstruir la agenda con nuevas dimensiones, derecha, izquierda o lo que sea, progresista, menos progresista, pero que también se vinculen con políticas viables de disminución de la desigualdad y de la violencia. En el caso de Brasil, eso es claro. Río, São Paulo, Recife, ¿no? uhum. Nos están masacrando, ¿no? La gente pobre ahora Sim. con las favelas está siendo masacrada, ¿no? Más la Uhum, pobreza, uhum. entonces es un caldo de cultivo y yo creo que eso es una particularidad o una cuestión común a América Latina, ¿no? Silvia, ¿querés Sí. comentar algo de esto que dice Jimena y vamos a unas preguntas? Sí, sí, no, lo único que yo añadiría ahí, más que nada algo que planteaste al principio, cuando tiraste las preguntas, es que yo creo que Brasil es muy único en la manera como se puede, como debemos analizarlo, porque es un país muy grande, ¿no? Entonces es difícil cuando, siempre cuando el periodismo hace mucho eso, porque si no es imposible también resumir y concentrar las ideas, ¿no? Pero eso de decir, no, a la élite empresarial es Bolsonaro, la población es Lula, el norte es Lula, el sur es Bolsonaro. No, no es exactamente así, es demasiada gente, son muchos las clivajes, ¿no? Y uno encuentra entre el agronegocio, entre empresarios, a gente que votó Lula, que está más de acuerdo con ese proyecto, así como hay muchos, pero muchos electores de Bolsonaro que antes habían votado a Lula y que lo votaron por el aspecto quizás salvador de la patria, quizás aspecto algo populista, porque en eso también tiene algunas políticas que se parecen, ¿no? Entonces yo no sé si, obviamente tenemos que mirar el mapa del voto pensando en eso, en las clases sociales, en los estratos económicos que votaron, pero también entender las diferencias, ¿no? Porque hay, de hecho, muchos países ahí, ¿no? Bien, yo tenía un par de preguntas, pero quiero abrir un poco las preguntas y comentarios de los asistentes. Ahí Ariel Martín Schatz dice, ya había dicho, si Lula fue liberado, entonces no fue un hombre corrupto, un poco porque hicimos alguna mención respecto del tema de la cuestión de la corrupción como un tema en la agenda política de los últimos años de Brasil, y dice por qué razón enviaron a Lula a la cárcel, pregunta, y arriesga por compartir otras ideologías de gobierno, o sea, hay la idea de supongo yo que está ahí la idea de loafer o algo por el estilo, ¿no? Mira, Entonces, ¿contesto? dale, dale, sí. Bueno, Lula fue a la cárcel porque fue condenado por corrupción por el juez Sergio Moro en el caso relacionado a un supuesto favorecimiento en la reforma de un departamento que pertenecería a él. Bueno, esta causa no era una causa muy firme, las evidencias eran cuestionables, pero aún así hubo una condenación y él fue preso porque hubo una condenación. Lo que pasó después fue que el Tribunal Supremo de Brasil, eh, casi un par de años después, desestimó la causa porque juzgó que la causa no era de la... No podría ser juzgada donde fue juzgada, no podía ser juzgada en Curitiba por una cuestión de foro, una cuestión de geográfica, ¿no? El departamento no era en Curitiba, Lula no era de Curitiba y no podía ser juzgada por un juez de primera instancia, que era Sergio Moro entonces. O sea, se apuntó a errores de procedimiento que de hecho fueron cometidos para anular la causa. O sea, Lula no fue absuelto, pero la causa fue anulada. O sea, Correcto. si el crimen está y lo quieren juzgar de vuelta, tienen que buscar las evidencias por otro lado y de otra manera, ¿no? Eso no significa si es corrupto o no, estoy apenas contando qué pasó en la justicia. Correcto. Jimena, ¿querés comentar algo sobre eso o no?
No, creo que Silvia ya lo contestó perfectamente. Sí, la causa fue Eh, anulada, más allá de lo que uno pueda opinar o no. Esa es la respuesta objetiva. Es así. Sí. Keila Rodríguez dice, pensando en las elecciones del 2023 acá en Argentina y en relación a la dinámica de la política brasileña, es la pregunta, ¿no? Y pregunta, ¿el sector evangélico que busca incidir en política es un actor relevante o significativo a tener en cuenta en este país o aún no es? O sea, le pregunta a ustedes más por Argentina. Y agrega, y en tanto Brasil, ¿cómo creen que estos sectores los evangélicos, ¿no? Van a ejercer su influencia con Lula en el gobierno? O sea, ¿cuál va a ser, supongo yo, el nivel de negociación o de acuerdo o de presión de los sectores evangélicos sobre Lula en el gobierno, en este contexto en donde, como decía Silvia, hubo banderas que enrollar, decimos acá, enrollar y Mm, guardar durante la campaña, producto ujú. del riesgo que se corría, del riesgo electoral que se corría al contradecir un poco a estos sectores, digamos, que tienen tanta pregnancia, ¿no? Sí. Bueno, si voy contesto yo. Yo creo que el sector evangélico, los evangélicos son una religión, un actor político que viene creciendo no solamente en Brasil y en Argentina. En Brasil es un actor de peso, pero yo sí creo que en Argentina hay que empezar a tomar en cuenta cómo se manejan o cuál es la influencia de los evangélicos, principalmente con el aumento de la pobreza. Y bueno, a raíz de algunas de investigaciones de campo, trabajos de campo, lo que estamos viendo es que justamente en las villas el puntero, ¿no? Empieza a ser mucho más el pastor de la iglesia o alguien vinculado a la iglesia que a un partido político, ¿no? Entonces yo creo que es un actor que debemos estar atentos y al igual que en Brasil, en Argentina también. Keila. Y Ujú. hago un comentario igual ahí, Jimena, que es muy interesante. Nosotros tenemos un antropólogo, sociólogo, antropólogo ahí en San Martín, muy conocido, porque trabaja temas de sectores populares y religión, que es Pablo Semán, que ahora se reeditó justo un libro en donde se trabaja un poco la temática de sectores populares y religión y evangelismo. Y de las últimas entrevistas que se hicieron, en donde incluso publicamos un artículo en Anfibia hace un par de años, él me parece que demuestra que efectivamente demuestra esto que vos decís, ¿no? La mayor presencia del liderazgo de pastores en barrios populares, en sectores populares, pero que eso no tiene un clivaje determinado hacia un determinado tipo, hacia un tipo particular de filiación política. O sea, él dice, bueno, ese tipo puede ser un tipo vinculado al peronismo, puede ser un tipo vinculado a un partido más de derecha, pero efectivamente es un liderazgo que crece al compás de una cierta distancia cada vez mayor de sectores populares con la política, pero esos tipos hoy no tienen una referencia, digamos, necesariamente autoritaria en términos de la política nacional, ¿no? O sea, pueden tenerla o no, pero más bien construyen un liderazgo muy autónomo, muy propio del nivel de autonomía que existen en las organizaciones de los sectores populares en la Argentina, que tienen ya, diríamos, una tradición cada vez más importante, en el sentido que eso debe estar atravesando a grupos que trabajan con el movimiento Evita o con el movimiento de trabajadores desocupados o con la Cámpora o con movimiento de trabajadores excluidos. O sea, ahí hay un gran universo de todo tipo en donde efectivamente el evangelismo debe estar interactuando. Los que estudian esto me parece que lo demuestran, al compás, a la par con curas villeros o curas tercermundistas, etcétera, etcétera, sin necesariamente tener una perspectiva como estos personajes de los que hablaba Silvia, que son más emporios económicos, o sea, líderes empresarios, digamos, que tienen un business con el evangelismo, canales de televisión, medios de comunicación, etcétera, etcétera, que aquí todavía no tienen esa presencia. Pero ahí agrego, y después le paso la pregunta de Tomás Grisotto sobre en qué espectro político se encuentran los jóvenes, digamos, cómo caracterizar políticamente a la juventud del grupo etario 18-24, 18-25. Pero agrego una pregunta que me resulta interesante que hacerles, que es, en este contexto de lo que hemos visto en los últimos años en Brasil, el, el, ¿cuál es el vínculo de PT? O sea, ¿cómo se reconfigura el PT como partido político desde el punto de vista de su tradición política? O sea,
Porque hemos visto, en la Argentina hay toda una discusión respecto de, hay toda una teoría sobre el regeneracionismo del peronismo, es un partido político, el último de los grandes partidos políticos de mediados del siglo XX que sobreviven incluso como estructura y como partido político, eso da cuenta de un tipo de partido político más moderno. El PT es un partido un poco más joven, que tuvo una caracterización claramente de partido de izquierda, que fue partido de gobierno, etcétera, etcétera. Hoy, ¿cómo se reproduce la tradición política del PT? Si existe tal cosa, si ese vínculo con la clase obrera o con los sindicatos sigue siendo, como se decía en la década de 50, la columna vertebral, digamos, ¿no? Eso es así, eso ha dejado de ser así, es un partido más transversal, es un partido más de sectores populares empobrecidos del Nordeste que encuentran allí una respuesta. ¿Qué podrían decirnos de eso, ¿no? Porque uno hace 20 años, 30 años decía, bueno, el PT es el partido de los trabajadores paulistas. Hoy pareciera que eso es una No, incógnita, digamos, ¿no? no, ni siquiera es eso más, porque, bueno, empezó siendo eso, creció mucho, em, pero yo creo que si hoy alguien mira el PT de hoy, está muy desdibujado con relación al PT de cuando surgió, ¿no? En plena dictadura, ¿no? Ujú, El PT ya no tiene las figuras y las cabezas políticas fuertes que tenía antes, ¿no? Hoy es Lula y muy pocos, ¿no? Los veteranos fundadores del PT ya no están ahí. Hay algunos intelectuales que eran de esta primera generación, pero es un país, es un partido muy apequeñado con relación a su vieja guardia política, ujú, ujú. ¿no? Y en su renovación, yo diría que el PT no ha tenido todo el éxito que podría haber tenido si uno ve el éxito que tuvo como gobierno, ¿no? Fue un gobierno que obtuvo éxitos en términos sociales y económicos principalmente. La corrupción podemos dejar un poco en otro campo, pero fue un gobierno de éxito en la inclusión social y la inclusión económica y la proyección económica de Brasil. Para un gobierno que realizó logró esto, el partido podría haber salido mucho más fortalecido y no lo salió más débil. Ahí sí entra la cuestión de la corrupción, lavallato, ahí se puede discutir qué causas estaban bien, qué causas no estaban bien, pero eso hizo mucho mal a la estructura del PT, ¿no? Y yo creo que el partido de izquierda que surge ahora como un partido renovado, como un partido mirando adelante, un partido de izquierda más vinculado justamente a pautas, a una agenda identitaria, ¿no? Una vez que el PT tuvo que arrojar las banderas, un partido de izquierda que surge con esas banderas que eran del PT de antes, es el PSOL, ¿no? Empezó, claro. Es el partido de Guillermo Boulos, el partido de Samia Bonfim, ya no es más el PT. El PT hizo un giro demasiado al centro, a la derecha, quizás no tendría otra oportunidad, pero la verdad es que dejó el espacio para que la nueva izquierda, la izquierda sintonizada con nuestros tiempos, fuera el PSOL, no más el PT, creo. Jimena, Eh, yo iba a terminar mi presentación cuando armé mis diapositivas bonitas con una de las cosas que yo creo que tiene que aprovechar Lula es para renovar el PT. Yo creo que hace falta para que él siga siendo el partido que es, necesita una renovación de liderazgo. Sin embargo, yo creo que siempre hay que mirar Brasil también con la política estadual. No es en todos los partidos que el PT perdió tanto liderazgo, ¿no? Pero sí, creo que a nivel nacional y agregador, el PT necesita resurgir en ese sentido y, digamos, independizarse de Lula, ¿no? Que Lula también es muy diferente, se diferencia también del core del PT, ¿no? Lula no es Gleisi Hoffmann, Lula no es la parte dura del PT, ¿no? Y que, bueno, también en el gobierno Dilma, por ejemplo, el PT, Dilma también llegó donde llegó, también porque el PT y las bases del PT se alejaron de su gobierno por una agenda, bueno,
la cuestión económica y otras cosas que no vamos a discutir aquí. Pero en ese sentido yo estoy de acuerdo. Yo creo que, sin embargo, un partido nacionalmente viable o que puede llegar a un gobierno es un partido que tiene capacidad ejecutiva. Yo estoy de acuerdo con Silvia en relación al fortalecimiento del PSOE vis-a-vis el PT, pero el PSOE todavía no presenta un líder que tenga fuerza ejecutiva, y ahí vemos la elección de Río de Janeiro, donde Freixo perdió en la primera vuelta, ¿no? Creo que Boulos en ese sentido sí es un liderazgo más fuerte, pero todavía no tienen capital político para llegar al PT. Ahora, una cosa que sí quiero llamar la atención es que nosotros hablamos del debilitamiento del PT, El PT, frente a todas las adversidades, él estuvo ¿cuántos años en el gobierno? Salió con un impeachment. El principal líder preso, hoy en día es el segundo partido dentro de la Cámara y eligió presidente. Entonces yo creo que hay que matizar la idea de que el PT se debilitó. Yo creo que el PT no se debilitó, perdió fuerza, se fragilizó, bueno, perdió muchas alcaldías y perdió gobernaciones en la elección de 2018, pero la fuerza que tiene como partido político es algo para no menoscabar, y el PT siempre mantuvo el 30% del electorado fiel, y eso no cambió. Entonces, nada, esa es mi opinión, pero sí creo que el PT puede perder todo ese capital de años si Lula, porque Lula tiene 76 años, no está, digamos, bueno, ya es grande, tiene sus problemas de garganta, viene de, bueno, una campaña política de unos años muy duros, va a tener un gobierno de mucha complejidad y va a requerir mucho cuerpo, ¿no? Entonces, él tiene que tiene que construir realmente un líder que sea ejecutivo, ¿no? Que por ahora Haddad no se ha mostrado, ¿no? Pero quizás el gran mérito del PT o el gran legado del PT o del gobierno Lula como representante del PT sea dejar a la próxima elección de 2026 una alternativa viable dentro del campo democrático de la derecha o de la centroderecha. Quizás eso también le sirva al PT como herramienta de reconstrucción de sí mismo y de reconstrucción del sistema de partidos. Es un poco polémico, creo, lo que estoy diciendo, pero yo creo que es necesario también para la salubridad, ¿se dice?, del sistema democrático y partidario, y también le podría dar un poco más de tiempo y no cargarle tanto peso en la espalda de un partido que también necesita recomponerse para crecer. Hay una pregunta ahí sobre jóvenes y quiero dejar una pregunta más a ambas y vamos cerrando, que es, bueno, tenemos una corresponsal de Folla para América Latina. La pregunta es por la reconfiguración de América Latina a propósito del triunfo Lula y obviamente del liderazgo, del regreso de un cierto liderazgo regional, independientemente de que yo creo que uno siempre tiene que pensar que Brasil tiene o ha tenido con los gobiernos PT una aspiración más hacia un modelo de nación global que hacia la consolidación de un bloque necesariamente. O sea, si uno mira un poco el balance definitivo de los años de confluencia de gobiernos progresistas, neodesarrollistas, populares, lo que fuera, como querramos llamarlo, el nivel de integración efectiva, digamos, no fue el mismo cuanto la narrativa sobre aquello, digamos, ¿no? Me parece que hubo una narrativa y una simbología de confluencia ideológica y de gobiernos paralelos, pero que finalmente no hicieron tanto por una verdadera integración, en el sentido que hubo más preservación de políticas autónomas que la promoción real de integración efectiva, ¿no? Hubo ahí problemas. La pregunta es cómo imaginan, porque yo creo que ya esta resolución del tema BID hay una especie de ejemplo de fórmulas de
de nuevo liderazgo de Brasil en el esquema regional, cómo lo imaginan, quiénes son los socios, cuáles los que se pueden sumar, cómo juega eso en el tablero mundial con el contexto de una especie de crisis, nueva guerra fría, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven? Yo creo que el hecho de que Lula haya sido electo otra vez, eso da a Brasil y a este gobierno lo llena de una vocación de integración regional, un impulso de vocación regional que incluso está en su nostalgia como presidente de éxito, ¿no? La idea de que América Latina hace 20 años con él fue muy bien económicamente, no necesariamente apenas y solamente por las políticas que esos gobiernos aplicaron, pero también porque había un boom de commodities. Entonces, la idea de integrar países que estaban creciendo, que tenían alguna, si no mucha, afinidad ideológica, era una cosa, era algo más fácil de hacer y más rentable para todos, ¿no? Entonces ahí sí se abrieron, había un ambiente propicio para que UNASUR creciera, para que CELAC creciera, para que el Mercosur diera sus pasos avanzando para un acuerdo con la Unión Europea. Y luego este panorama cambió porque cambiaron las banderas políticas de esos países, pero también empezó a haber una crisis, la crisis de las commodities, la necesidad de esos gobiernos de derecha, de centro derecha, de realizar ajustes. Eso minó un poco la vocación de integración regional, ¿no? Y también el fortalecimiento de dictaduras en tres países, en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, ¿no? Eso, y que eran países que eran protagonistas importantes de esta integración, ¿no? Yo creo que Lula ya manifestó que quiere seguir este modelo, que quiere reunirse nuevamente con los países, formar nuevamente esos grupos actuantes de integración, retomar el acuerdo con la Unión Europea, reforzar UNASUR, CELAC, que es un deseo de Argentina. Yo creo que todo eso es vocación de estos gobiernos que llegaron ahora al poder y que Lula también lo tiene, pero el mundo de hoy no es el mundo de hace 20 años, la economía de hoy no es la misma de hace 20 años, no hay tanto dinero para hacer tanta transferencia económica en los días de hoy como había antes. En Brasil hay toda una discusión sobre el techo de gastos, ¿no? Si se puede tener techo de gastos o no. O sea, hay una preocupación con cuánto el país puede, de hecho, gastar. No se puede gastar como gastaba antes. Y para hacer la integración a la moda antigua, se gastaba demasiado, ¿no? Brasil hizo inversiones en Venezuela, hizo inversiones en Cuba, hizo inversiones en otros países. Hoy día ese escenario no se puede decir que se va a repetir. Entonces va a ser un intento de integración, va a haber, pero va a ser de otra manera, con otros instrumentos y quizá con otro resultado. Bueno, yo creo que Lula dio su mensaje muy bien, muy claro en la COP27. Yo creo que Brasil nunca tuvo la intención, desde Barão do Rio Branco, ¿no? De la Constitución del Itamaraty, de promover una integración sin que Brasil fuera el líder de esa integración. Claro. O sea, Brasil tiene una preocupación, y ahí Lula la corporifica, y por eso también su rol tan importante político para Brasil, que Dilma no hizo lo mismo, inclusive por sus características, ¿no? Su personalidad. Lula corporifica justamente la idea última, el objetivo primero del Itamaraty, de exponer a Brasil, primero, reponerlo, recolocarlo en el mundo, y segundo, avanzar en una agenda en donde se afianza su liderazgo regional. Eso ahora inclusive lo veo como una cuestión urgente para él, porque como tenemos una situación tan delicada económicamente y Lula no se puede dar el lujo de que la economía no le vaya bien porque se le cae toda la agenda gubernamental tan delicada que tiene,
La agenda internacional va a ser muy importante. Como dije al principio, es importante por la cuestión del flujo de recursos externos, vía cooperación, vía, bueno, política exterior, política no, comercio exterior, importaciones, y ahí todo volvemos con el acuerdo con la Unión Europea, la retomada con el agronegocio en ese sentido, que le hizo un guiño al agronegocio en su discurso, y toda la cultura y el despliegue del soft power brasileño que Lula lo tiene y que en su primer mandato lo primero que hizo fue justamente pensar en la agenda del sur global, la implementación y ¿cómo se dice? El lanzamiento y fortalecimiento de la cooperación técnica para el desarrollo sur-sur, que nos vinculó con los países africanos, que nos vinculó también con los países de América del Sur y América en general. Entonces, yo creo que va a haber una integración y yo creo que Lula es tan animal político que una cosa son las dictaduras, pero no importan. Sí, por ejemplo, en la Argentina hay un gobierno de derecha, de centro derecha. Brasil no va a perder su objetivo, ¿sí?, de ser el líder regional por una cuestión ideológica, a no ser que haya otros límites, pero no en términos de agenda económica. Entonces yo creo que, como viene la mano, y si todo sale bien y Lula realmente afianza su poder o lleva a cabo su proyecto de política externa, su agenda de política externa, yo creo que los países de América Latina, frente a la delicada situación económica que vive el mundo, se van a terminar beneficiando, y ahí hablo principalmente de la Argentina, ¿no? Entonces, la integración, no sé si es integración, pero la cooperación se puede profundizar porque, en mi caso, principalmente bilateral, Brasil-Argentina, los dos van a salir ganando, ¿no? Entonces yo creo que es el triunfo de Brasil es un beneplácito para la Argentina, sin dudas. O sea, vamos a poder ir al Instituto Argentino Brasileño de Cultura para proponerle nuevamente Yo creo que sí. que editemos a los intérpretes de Brasil que todavía no han sido traducidos al castellano, ¿no? La última pregunta, y quiero retomar una cosa que plantea acá Ariel Chats, que se pregunta a propósito de la gestión catastrófica de Bolsonaro respecto al tema COVID, que si hubiera tenido un sentido más asociado a una vacunación masiva, hubiera tenido resultados mucho mejores que lo catastrófico que fue, la cantidad de muertes, etcétera, etcétera. Se pregunta quién lo sanciona por eso. Entonces ahí extiendo esa pregunta en un sentido de cierta timidez que hemos visto incluso en el caso argentino respecto de lo que llamaríamos la iatrogenia de las políticas de derecha, o sea, no los errores no forzados, sino efectivamente los resultados y los costos sociales y políticos de gobiernos que han cometido, qué sé yo, desbarajustes notables, que finalmente cuando llegan gobiernos progresistas hay como una especie de cuidado, de corrección política, entiendo ahí, por evitar la politización de la justicia, pero no, finalmente en la Argentina hubo algunas iniciativas, revisión de la deuda, que finalmente no prosperaron. ¿Hay algo en la agenda del gobierno Lula de mirar sobre este tipo de, digamos, de efectos catastróficos en la política Bolsonaro en los 4 años que tuvo presidente, o es un tema que se va a archivar rápidamente? Y terminamos ahí. Yo creo que no se va a archivar rápidamente, pero tampoco creo en una posición revanchista del presidente electo Lula, hasta porque tenerla significaría perder parte de este armado de apoyos que él logró hacer. Entonces creo que él no va a tener una actitud revanchista en términos de vengarse de lo que le pasó a él, de su prisión o de cómo se llevaron las cosas en la Lava Jato y todo eso. Ahora, con relación a las cosas que hizo Bolsonaro, sí, Lula ya dijo, y el sistema judicial brasileño, la verdad, ya está trabajando en esas cosas, ¿no? Ya está en las manos de la justicia el resultado de una comisión parlamentaria de inquérito sobre la pandemia, sobre cómo se manejó
desde entregas de galones de oxígeno hasta compra de vacunas y todos los hechos que hicieron con que la gestión de la pandemia fuera tan mala, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí vamos a ver algún juicio ocurriendo en los próximos meses, los primeros meses del gobierno Lula, y desde ahí hay que ver cómo actúa la justicia brasileña. Y hay otros temas también que tienen que ver con el presupuesto secreto, el sigilo a posibles irregularidades cometidas por los hijos de Bolsonaro. Hay varios casos que pueden empezar así, pero creo que el más latente en un principio sería el relacionado a la pandemia. Jimena. No, mucho más que agregar no tengo. Yo creo que, bueno, ahora estamos esperando para ver él sin ¿cómo se llama? Que lo protege el cargo que ocupa, se me fue la palabra, que La va a inmunidad. pasar a la La inmunidad inmunidad. del cargo, claro, qué va a pasar con su situación judicial, ¿no? Frente a las cosas que Claro. dijo Silvia allá, de él y de la familia. Incluso fue una cuestión que se barajó ahora en los analistas políticos, de bueno, ¿qué va a hacer Bolsonaro? ¿Cómo van a ser estas movilizaciones? ¿Si él va a incentivar a la Trump? ¿Qué va a pasar? Bueno, mucho también se cree que no tanta la falta de ínfulas, o no, él no se está jugando tanto justamente porque tiene ahí la cuerda en el pescuezo, ¿no? Por justamente su delicada situación judicial. Y ahí hay un camino libre del Poder Judicial, que Lula no necesariamente necesita meterse o ensuciarse las manos, si se quiere decir de esa forma. Bueno, estamos 19:31, o sea, ya estamos en el punto que habíamos propuesto de terminar. Creo que quedaron muchísimos temas para conversar. Creo que vamos a volver seguramente pronto para volver a discutir sobre Brasil y sobre Latinoamérica. Así que Ximena y Silvia, les agradezco mucho que hayan participado a esta altura del año, en un día dramático para una parte de la población argentina que se levantó con Bueno, una lo mala noticia de sufrimos igual, fútbol. ¿no, Silvia? Fue terrible Sí, igual, lo sí, sufrimos sí. igual. Pero bueno, gracias a todos los que participaron de la charla y nos vemos seguramente en este ciclo a partir de febrero del año 2023. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Chao. gracias. Gracias. Chao.